volvemos con Hugo de Cuco, volvemos a las tierras del Chubut y vamos a entrar con este tema de la masacre de Trelew. Pero Hugo tiene nota allí. Hugo, te estoy escuchando y viendo. Adelante. Bueno, Lalo, aquí estamos con Juan Arcuri precisamente, que nos va a hablar sobre ese tema del Centro de la Memoria de Trelew. Primero, hay gente que está mirando en todo el país. Contale qué es un Centro de la Memoria, qué significa, qué es. El Centro Cultural por la Memoria de Trelew es el aeropuerto viejo que funcionó desde la década del 20 hasta 1978 y que fue un lugar donde en la fuga del 15 de agosto de 1972 quedaron 19 prisioneros políticos que no pudieron abordar el segundo avión para irse a Chile, como lo había hecho el primer contingente, y le pusieron sus armas con la garantía de que iban a ser devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías. No fue así, los llevaron a la base aeronaval Almirante Sar y en la madrugada del 22 de agosto de 1972 los hicieron salir de las celdas, poner en filas y los fusilaron, los masacraron, conocido como la masacre de Trelew. Entonces ese aeropuerto se recuperó a partir del año 2004 con la participación de las organizaciones sociales y se lo puso a punto para ser utilizado por la comunidad y de común acuerdo se lo denominó Centro Cultural por la Memoria. Funciona en lo que es la Red Federal de Sitios de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, del Archivo Nacional de la Memoria, pero es una excepción, digamos, porque es un sitio de la dictadura de 1966 al 73. ¿no? ¿Y este centro puede ingresar cualquiera? ¿Es abierto a todo público? ¿Hay horarios? Está abierto durante todo el año, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y realiza actividades culturales, sociales. Trabajamos con diferentes organizaciones e instituciones del país, el Museo de Arte y Memoria de Rosario, la Comisión por la Memoria y el Museo de Arte y Memoria de la provincia de Buenos Aires, y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través del Archivo Nacional de la Memoria. Se deben encontrar diariamente con gente por ahí joven que no sabe de esta historia. ¿Y qué respuesta tiene esa gente cuando se entera, cuando se informa, cuando aprende? Sin duda, en los jóvenes hay momentos en que se cruzan, las dictaduras no tienen diferencias. Claro, porque por ahí alguien le da no de la dictadura y uno dirá, ¿de la dictadura de qué año? Entonces ahí como que se puede creer un conflicto. Sin duda esa dictadura de Onganía Lanuse es la antesala de lo que fue la más atroz, la del 76 al 83. De hecho, este hecho que sucede en el 72, el año que viene, el 10 de abril, va a comenzar el juicio oral y público por esta masacre, ¿no? Por primera vez y por única vez se va a hacer justicia en este país con un hecho tan aberrante como este. Y preguntaba también la respuesta de la gente cuando va, ¿qué siente? Hay una carga de emoción muy grande, de sorpresas para aquellos que lo conocen por primera vez. Ha habido contingentes de extranjeros que han visto el documental de Mariana Ruti, por ejemplo, y quieren conocer el lugar y también poder acceder al lugar donde sucedieron los hechos, pero ya es en la base de Almirante Sar. Si bien la ministra Garré en su momento lo declaró un espacio público, es un espacio público, una vez que finalice el juicio se va a poder visitar el lugar de la masacre. Por ahora, ese aeropuerto viejo es un centro cultural activo, visitado por estudiantes, por argentinos que llevan en el corazón esa época, y por los que necesitan hacer justicia, ¿no? Hugo. Gracias, Juan, gracias por compartir este momento. Sí, Lalo, Carla. No, bien, que estamos aquí, recién mencionaba Arcuri a Mariana Arruti, la directora de la película Trelew, la fuga que fue masacre, y nosotros estamos con la productora ejecutiva de la película. Y además es la mamá de María. Con María Pilotti. Y además. Y además familia. No. Pero no, ahí trabajamos como cada uno con mucha mística, no solamente nosotras dos, sino todo el equipo, todo el equipo que trabajó, lo hizo con una mística total. ¿Por qué decidieron hacer este documental?
Y porque era como una asignatura pendiente la película esta. O sea, cada año, 22 de agosto, el aniversario de la masacre de Trelew, no había ningún trabajo, no había absolutamente nada que nos trajera a la memoria ese momento, ese avasallamiento, ese crimen, ¿no? Entonces, bueno, todos los años nosotros que veníamos haciendo otros documentales decíamos, habría que hacer Trelew. Sí, pero es muy difícil, y verdaderamente era muy difícil, porque contar Trelew no era así. Pero bueno, un fin de año leímos una carta de la esposa de Bonet, que venía de Francia, acusando al gobierno de Menem por no hacer nada, y dijimos, hagamos Trelew, y empezamos a trabajar. Lo tengo bastante fresco, si bien yo en aquella instancia, yo tenía 20, esto es 72, tenía 20 años, leí el último libro, la última versión del libro de Tomás Eloy Martínez. Y te digo hace meses nada más, o sea que lo tengo bastante fresco por esto del libro. Me gustaría invitar a ver las imágenes del tráiler o una selección de imágenes de la película, del film de Trelew, La fuga que fue masacre. Nosotros estábamos en este pabellón. Estaba todo absolutamente muy organizado. Estas torretas, acá hay una guardia. Y acá abajo una guardia, unos 80 hombres armados. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Estaban los presos políticos, estaba Agustín Tosco. Estaban en una cárcel de máxima seguridad. Se consideraba que era imposible escapar. Y bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. Ocupar el penal, en llegar al aeropuerto. El secuestro de un avión y partir todos los compañeros hacia Chile y posteriormente hacia Cuba. Estábamos convencidos que iba a salir bien. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Eran las 7 menos cuarto de la tarde cuando nos aparecieron. Parece, no se mueve. Y me apuntalan 2 personas con rifle fire. No se mueven. Muchachos, ¿se ha tomado el penal? Y que iban a salir, a jugar. Vamos a salir al aeropuerto. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. En Chubut estamos con Hugo y con Arcuri, que Juan, seguramente estaban escuchando y estaban siguiendo también. Trabajaron juntos, ¿no? Para hacer el documental con Juan. Arcuri nos dio una gran mano porque él estaba en Trelew y era muy difícil en el año 2000. O sea que fuimos de incógnito a Trelew, íbamos a filmar antiguos edificios como la cárcel, con total, absoluta silencio. Y Arcuri era el que nos iba, de alguna manera, enseñando dónde estaban las personas que nosotros teníamos que entrevistar, ¿no? Nos ayudó mucho Arcuri. Arcuri, ¿existen testigos directos o testigos medianamente directos, reales, de aquella época del 72 sobre la masacre? Sí, sin duda, sin duda. Hay todavía compañeros que activamente formaban parte de la Comisión de Solidaridad con los presos políticos en Rawson, Trelew y Madryn, abogados, y bueno, y en el 2007 cuando se inauguró el Centro Cultural por la Memoria vinieron centenares de expresos políticos con familiares, y ese 21 y 22 de agosto del 2007 que fue muy emocionante, volvieron a visitar la cárcel, la U6 de Rawson, y a inaugurar ese aeropuerto viejo que es todo un símbolo, ¿no? de esa dictadura tremenda. Y Juan, ¿qué decía en ese momento la opinión pública? ¿Se supo la realidad, que esto había sido un fusilamiento? ¿Qué opinaba en general la gente que se iba enterando? Sí,
el 15 de agosto del 72, cuando depusieron las armas y digamos, cuando no se cumplió la palabra dada al juez, a los abogados y al mismo capitán Sosa, que habían dicho que los iban a devolver a la U6 y los llevaron a la base, toda esa semana del 15 al 22 fue una semana muy tensa. Como decía Eduardo Duhalde en el documental, en el aire había una sensación de muerte. Y bueno, el 22 fue ese día atroz, ¿no? Que dejó a 3 sobrevivientes, María Antonia Berger, Aidar y Camps, que dieron testimonio en ese notable libro que es La Patria Fusilada, de Paco Brondo, que los grabó en la madrugada del 25 de mayo del 73, y ahí contaron los hechos tal y como fueron. Y sé que también hubo una serie de desapariciones, asesinatos, mucho misterio alrededor de toda la gente que investigó al principio esta masacre y también de sus abogados. Sí, digamos que el desquite fue tremendo del 74 en adelante, ¿no? De los primeros que caen, Rodolfo Ortega Peña, que había sido uno de los abogados de la gremial de abogados, y en el 76 ya la cacería fue atroz porque ahí fue directamente contra familiares, contra compañeros que habían sido solidarios. Y aquí mismo en Trelew, ese libro que citaba Lalo, La Pasión según Trelew, exacto, es un poco la síntesis de la masacre, pero también es ese coraje civil maravilloso de todo el pueblo del Valle del Chubut, de Rawson, Madryn y Trelew, que al 11 de octubre del 72, cuando se llevan a 16 vecinos, la misma cantidad que habían fusilado, el pueblo a las 3 de la tarde sale a la calle, toman el Teatro Español de Trelew y durante varias semanas se quedaron allí hasta que no devolvieran a esos 16 vecinos de Trelew, que la mayoría formaban parte de la Comisión de Solidaridad o habían sido apoderados con esos presos políticos. Esa página heroica de coraje civil que se conoce como la Asamblea del Pueblo o el Treleuazo, la refleja maravillosamente Tomás. Bueno, María, bueno, también María lo debe saber, que acá nos está escuchando, para que ustedes también puedan dialogar con Juan. Están escuchando, se pueden saludar si quieren. Tomás viaja, creo que, no recuerdo ahora, lo leí hace un par de meses, viaja creo que inmediatamente después, y está en esos días cuando se realizan las asambleas, y aún con miedo y con el temor, todo lo que pasaba en el pueblo de Trelew, cómo se va gestando esta resistencia y esta presión sobre el gobierno, ¿no es cierto?, para la liberación de los compañeros, ¿no, María? Sí, sí, así es. Lo relata muy bien Tomás también. Lo relata muy bien, los habían traído a Devoto. Claro. Y les habían traído a Devoto y fueron liberándolos de a muy poco. Uno de ellos lo liberaron y tampoco le dieron el dinero para volver. Así que tuvo que volver a dedo. Uno de nuestros que está en la película, que nosotros queremos mucho y que falleció hace poco tiempo, lamentablemente, un obrero. Y bueno, cuando llegó a Trelew, cuando llegó al Teatro Español, que estaba tomado, estaba lleno, o sea, las 24 horas del día había militancia, no dormían. O sea, prohibido dormir, decían, ¿no? Prohibido dormir. Él llega y lo levantan en andas y lo llevan al... O sea, fue lindísimo. Y ahí, bueno, cuando los 16 son liberados, en ese momento el pueblo vuelve a las funciones de trabajo que tenía cotidianamente, ¿no? Fue verdaderamente... También que al principio tenía mucho miedo, tengo entendido, como que se fue involucrando después y con esto de la fuga como que se involucraron más realmente. El pueblo se fue involucrando muy lentamente porque, digamos, primero fue que llegaron los presos. Claro. Cuando llegan los presos... Primero el pueblo está medio bueno, nos vienen a traer los terroristas, nos vienen a complicar la vida. Claro. Pero poco a poco van comprendiendo y se van yendo a la cárcel a visitarlos, claro, y a tomarse a su responsabilidad cada uno de los... Sí, a apadrinar de alguna manera. Apadrinaron. De manera que después empezaron a hacer colectas, la farmacia, a llevarles cosas a los presos. Ya era una especie de familia que tenían. De manera que cuando se produce el 22 de agosto, el pueblo
queda de luto, pero absolutamente de luto. Yo recomiendo, ahora que es tan sencillo encontrar películas y cosas en las webs y en los ciberespacios y todo lo demás, verla. Trelew, La fuga que fue masacre. María, muchísimas gracias. Sí, perdón, La fuga que fue masacre. Muchísimas gracias, María. A Juan y a Hugo en el móvil también, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Estamos medio pero. Chau Juan, chau Hugo. Muchísimas gracias.